Mis queridos hermanos, continuamos con el aprendizaje de este hermoso Evangelio de Marcos, habiendo ya terminado 3 lecciones que constituyen la preparación para el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ahora, con esta lección, vamos a estudiar el ministerio inicial de Jesús en Galilea. Es la parte 1. Recordamos lo que vimos en el estudio anterior. La preparación incluyó desde el ministerio de Juan el Bautista en el río Jordán, con el bautismo del arrepentimiento, luego cuando el Señor Jesús se bautizó y en nuestra última lección, cuando fue llevado al desierto, impulsado por el Espíritu Santo, y enfrentó y salió victorioso de la tentación por Satanás. Entonces, ahora en esta parte 1, avanzamos sobre los versículos 16 al 20 de este capítulo 1. Y ahora, en ese ministerio inicial, vamos a abordar la forma como el Señor Jesucristo hizo el llamamiento para reunir a sus 12 discípulos. Así pues, la verdad central de este estudio lleva esta verdad central. El discipulado es la norma esperada para todos los que creen en el Evangelio. Entonces, aunque en un momento dado no estemos inscritos en un programa, en una serie de estudios acerca del discipulado, realmente es una norma de vida para el creyente en Cristo Jesús, que cree en el Evangelio, es ir avanzando, madurando en el discipulado. Jesús inició su ministerio en Galilea. Si usted recuerda, amado hermano, Galilea está al norte de lo que es la Tierra Santa. Es un conjunto de ciudades alrededor del mar de Galilea, también llamado mar de Cineret o Genezaret. Y después, ese inicio de su ministerio fue después de que Juan el Bautista fue arrestado por Herodes Antipas, por la razón que se declara en Marcos 6, 17 y 18. Marcos lo relata un poquito más adelante en el capítulo 6. Estas citas dicen así: porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, pues la había tomado por mujer. Porque Juan decía a Herodes: no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Antes de entrar a Galilea, Jesús ministró en Judea más o menos un año, lo cual no menciona Marcos. Esto demuestra que el propósito de Marcos no era dar un relato cronológico completo de la vida de Jesús. Pero es oportuno hacer ese comentario que inicialmente Jesús ministró en Judea, que era el sur, cerca de donde está la capital, Jerusalén, aproximadamente un año, ¿verdad? Entonces, Marcos se centra en la actuación, en el ministerio del Señor Jesucristo allá en el mar de Galilea. Ahora leeremos los versículos 14 y 15 de Marcos 1, en donde de una manera muy sintética, muy resumida, Marcos relata el principio del ministerio del Señor Jesucristo con su mensaje muy breve, que dice así: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea
predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Las dos declaraciones y los dos mandamientos de Jesús resumen su mensaje. La primera declaración, completamos lo que viene en el versículo 15, el tiempo se ha cumplido. Enfatiza el tema distintivo de cumplimiento presente en la proclamación de Jesús. Y para ello tenemos esta cita complementaria de Lucas 4, del 16 al 21. Entonces, acuérdense que Marcos se enfoca como el Señor Jesús está ministrando en el norte, en las ciudades de alrededor del mar, que están alrededor del mar de Galilea. Y entonces Lucas precisamente habla sobre esto. Dice así: vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Lucas 4:21, así dice: hoy se ha cumplido. Y esta es la declaración que enfatiza Marcos: el tiempo se ha cumplido. El tiempo que Dios había dispuesto para preparación y espera, que sería la era del Antiguo Testamento, estaba ahora cumplido. Y así lo declara el apóstol Pablo en su carta a los Gálatas 4:4. Dice así: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. La segunda declaración, que está allí en el versículo 15, el reino de Dios se ha acercado, presenta un aspecto clave del mensaje de Jesús. La palabra reino, basileia, significa reinado o gobierno real, de modo que el reino de Dios es un concepto dinámico, no estático, que se refiere a la actividad soberana de Dios gobernando sobre su creación. Este concepto era familiar para los judíos de la época de Jesús, acerca del reino, del gobierno, de un gobierno real. A la luz de la profecía del Antiguo Testamento, estaban en espera de que se estableciera un futuro reino mesiánico del linaje de David. Por eso aquí se aclara que es davídico, y este reino en la tierra. Y aquí, sí, para tener un panorama completo, tomamos dos citas del Antiguo Testamento, una en Jeremías, profeta Jeremías, el otro el profeta Miqueas, uno de Mateo y otro más de Marcos. Así que empezamos con Jeremías 23,
del 4 al 6. Acuérdense que estamos buscando el aspecto del reino. Y pondré sobre ellas pastores que las apacienten, y no temerán más, ni se amedrentarán, ni serán menoscabadas, dice Jehová. He aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso, y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado. Y este será su nombre con el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. Ahora, la cita de Miqueas 4, 6 y 7. En aquel día, dice Jehová, juntaré la que cojea, y recogeré la descarriada, y a la que afligí, y pondré a la coja como remanente, y a la descarriada como nación robusta. Y Jehová reinará sobre ellos en el monte de Sión, desde ahora y para siempre. Jehová reinará, dice Miqueas. Tan estaba presente en la mente de los judíos de la época de Jesús que obsérvese esta petición que hay en Mateo 20:21. Él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Es una petición de una madre que le hace al Señor Jesús, pero aclara, dice, en tu reino. Y aquí mismo, en el Evangelio de Marcos, en el 15:43, léase, José de Arimatea, miembro noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Así que aquí hay 4 citas donde claramente se habla acerca de este reino. Así que los oyentes de Jesús, de forma natural, comprendieron que su mención del reino de Dios se refería al tan esperado reino mesiánico. Jesús dijo que el gobierno de Dios se ha acercado, pero no se había acercado de la forma en que los judíos esperaban. Más bien, había llegado en el sentido de que Jesús, el agente del gobierno de Dios, estaba presente entre ellos. Este era el Evangelio, las buenas nuevas del reino de Dios. La respuesta requerida que Jesús pidió de sus oyentes la expresó en un mandato doble. Allí, al terminar el versículo 15, arrepentíos y creed en el Evangelio. El arrepentimiento y la fe en creer, tener confianza, van unidos en un paquete, como las 2 caras de una moneda. No son eventos temporalmente sucesivos, que primero se arrepiente y luego tiene confianza. No, van en un mismo tiempo. Arrepentirse, cuya raíz es metanoeo, es volverse de un objeto de fe que ya se tiene, por ejemplo, el tener fe en uno mismo, en lo que uno puede hacer, en sus capacidades, en sus competencias, ¿verdad? Dejar de tener confianza en lo que uno puede hacer para acercarse a Dios o para ser salvo, ¿verdad? Arrepentirse, volverse y creer. Pisteuo es, creer es entregarse de todo corazón a un objeto de fe. Entonces, volverse de un objeto de fe
que se tenía, que ya no se tiene, y entregarse de todo corazón a un objeto de fe. ¿Y quién es ese objeto de fe? El Señor Jesucristo. Así que creer en el Evangelio significa creer en Jesús mismo como el Mesías, el Hijo de Dios, el ungido. El Jesucristo es el contenido del Evangelio. Solo por este medio se puede entrar en o recibir como regalo, como dádiva, el reino de Dios. Marcos 10:15 precisamente dice algo así. Si usted lo busca, allí, Marcos 10:15, podemos leer: De cierto os digo, que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Israel, como nación, rechazó oficialmente estos requisitos. Rechazaron entrar en o recibir como regalo el reino de Dios. Lo podemos ver aquí como Marcos lo relata en dos citas, en el 3:6 y en el 14:1-2. Nótese la actitud de los escribas y los fariseos. En el 3:6, y salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. Y en el 14:1-2, 2 días después era la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura. Y buscaban los principales sacerdotes y los escribas cómo prenderle por engaño y matarle. Y decían: no durante la fiesta, para que no se haga alboroto del pueblo. Así que el rechazo fue a tal extremo que pensaron en asesinarle. Además, Jesús enseñó que su reino davídico terrenal no vendría de inmediato, como era el anhelo, como era lo que esperaban los judíos que se sentían oprimidos por los romanos. En Lucas 19:11 dice así: oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola, por cuanto estaba cerca de Jerusalén, y ellos, o sea, sus discípulos, pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Y a partir de ahí, en Lucas 19, es donde el Señor Jesús les aclara cómo iba a ser el reino de Dios. Nótese, después de que Dios complete su propósito actual de salvar a judíos y gentiles y edificar su iglesia, todavía están frescas las lecciones que tuvimos en Efesios, en donde insistimos mucho en varios estudios de cómo se iba a hacer un solo pueblo, un solo cuerpo, con judíos y gentiles, porque el Señor Jesús había derribado la pared intermedia de separación. Y entonces vamos a recordar, aunque está un poquito extenso, es útil recordar Efesios 3:2-7, porque estamos ahorita en ese tiempo, se está edificando la iglesia, la esposa del Señor Jesucristo. Dice así: si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios, que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas
por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios, que me ha sido dado según la operación de su poder. Y aquí yo doy un amén, gloria a Dios. Aquí estamos nosotros, los gentiles, somos coherederos y miembros del mismo cuerpo de Cristo. Ahí estamos, hermanos. Luego, ¿qué viene? Jesús volverá, ¿se acuerdan? Su segunda venida, y establecerá su reino sobre esta tierra. Esto viene en el futuro y está descrito en el Evangelio de Mateo, capítulo 25, 2 versículos, el 31 y el 34. Dice así: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Entonces el Rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Esto viene en el futuro. Y también esto, que Israel será restaurado y redimido, como lo anuncia el apóstol Pablo, o lo escribe el apóstol Pablo, en Romanos 11, 25 al 27. Dice así a los cristianos en Roma: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo. Como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Así que, amados hermanos, estamos aquí edificando la iglesia en esta cita. Pero véase estos dos futuros acontecimientos: que Jesús va a volver, establecerá su reino milenial sobre la tierra, y Israel como nación será restaurada y redimida. Así que, amados hermanos, entendamos bien esto. El reino de Dios tiene dos aspectos y ambos se centran en Cristo. Uno, ahorita, el reino de Dios ya está presente, aunque velado, como un reino espiritual. Está en nosotros. Tenemos el Espíritu Santo, y todos los que tenemos el Espíritu Santo pertenecemos a este reino espiritual. Ese es el énfasis que da Marcos 3, 23 al 27. Veamos. Y habiéndolos llamado, les decía en parábolas: ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. Entonces el reino está presente. Y así que se da cuenta, hermano, cada vez que nosotros nos reunimos en nuestro lugar, en cada culto, ahí está ese reino espiritual.
velado, vamos a decirlo así, escondido en nosotros. Pero a la vez, fíjense bien, hay un aspecto futuro, cuando el reino de Dios será establecido abiertamente sobre la tierra. Y esos son los tiempos futuros cuando decimos nosotros, lo mejor está por venir. Marcos 9:1 dice así, también les dijo, de cierto os digo, que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. Y muchos entendemos que aquí se refiere al apóstol Juan, que por medio de visiones Dios le permitió ver ese reino de Dios que venía con poder. Y en Marcos 13, 24 al 27. Pero en aquellos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre, que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Y entonces enviará a sus ángeles y juntará a sus escogidos de los 4 vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Los va a traer, los va a juntar y se dará el inicio de ese reino futuro establecido aquí en la tierra. Así es. Bien. Recordando que nuestro estudio de esta semana lleva por título Ministerio Inicial de Jesús en Galilea. Entonces ahora pasamos a la parte 2 de esta lección, que lleva por título El llamamiento de Jesús a 4 pescadores. Antes de empezar a leer la palabra, una pausa que dice así. Marcos dejó en claro que arrepentirse y creer en el Evangelio es romper con la antigua forma de vida. Seguir a Jesús es hacer un compromiso personal con Él en respuesta a su llamamiento. Con este, Jesús comenzó su obra en Galilea. Esto preveía la designación y envío de los 12. En esta lección, entonces, veremos en una etapa inicial cuando Jesús llama a 4 de los 12. Y ahora sí, leemos el versículo 16. Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. El mar de Galilea es un lago de agua tibia de 11 kilómetros de ancho, 20 kilómetros de largo aproximadamente y unos 209 metros bajo el nivel del mar. Este cuerpo de agua fue estratégico para el ministerio de Jesús en Galilea. Estamos viendo aquí el norte de la Tierra Santa. Jerusalén, la capital, queda muy al sur. ¿Okay? Andando a lo largo de la playa, Jesús vio a Simón, y más adelante le darían el Señor Jesús el sobrenombre de Pedro, y a su hermano, que se llamaba Andrés, mientras cada uno echaba una red circular en el mar. Lo significativo de esto es que ellos eran de ocupación pescadores. Bien. Ahora veamos cómo los llamó. Va a haber algo interesante que a lo mejor no sabíamos con respecto a este llamamiento, así que vamos a conocer un poco más de la palabra. Los versículos dicen así.
Y les dijo Jesús: venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. La frase venid en pos de mí es una expresión que significa venid detrás de mí como discípulos. A diferencia de un rabino, de los rabinos que había, que eran expertos en la ley, me acuerdo que el apóstol Pablo, él decía que había estudiado la ley a los pies de Gamaliel, era un rabino muy prominente de aquel entonces, pero a diferencia de esos rabinos, cuyos discípulos buscaban al rabino para que los aceptara como discípulos, Jesús tomó la iniciativa. ¿Cómo me recuerda esto el versículo de nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero? Él tomó la iniciativa y llamó a sus seguidores. El llamamiento incluía la promesa: haré que seáis pescadores de hombres. Jesús los había pescado para su reino. Ahora los equiparía para compartir su tarea, para llegar a ser pescadores que pescan hombres. En vista del inminente gobierno justo de Dios, Jesús llamó a estos hombres a la tarea de sacar al pueblo fuera del mar, en el lenguaje figurado de pescar, ¿sí? Y esto es algo interesante. La palabra mar, el término mar, en el lenguaje figurado del Antiguo Testamento, se refería al pecado y la muerte. Y eso lo podemos encontrar en Isaías 57, 20 y 21. Leamos. Dice: pero los impíos son como el mar en tempestad, que no puede estarse quieto, y sus aguas arrojan cieno y lodo. No hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. Así que está muy hermosa este simbolismo. Los apóstoles, los discípulos, iban a ser pescadores de hombres al sacar a esos hombres, a esas personas del mar de la impiedad. Parte final de nuestro estudio. Versículos 19 y 20. Pasando de allí, un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, también ellos en la barca, que remendaban las redes. Y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. ¿Se da cuenta cómo termina los versículos 17 y 18 con el llamamiento de Simón y de Andrés? Le siguieron. Y aquí Jacobo y Juan termina Marcos, el versículo 20, con las mismas palabras. Le siguieron. En la misma ocasión, Jesús vio a Jacobo y a Juan. Y entonces apuntamos el nombre del padre de ellos dos: Zebedeo. Estaban en su barca y remendaban las redes para la pesca de la siguiente noche. Ellos, Jacobo y Juan, eran socios de Simón, Pedro. Y eso lo podemos encontrar en Lucas 5:10, que dice así: y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Compañeros, entiéndase, como socios. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres.
Y luego, a estos dos, Jacobo y Juan, Jesús los llamó para que los siguieran. Ellos dejaron atrás su forma antigua de vida y sus responsabilidades anteriores y le siguieron como discípulos. Entonces, en este estudio, Simón, Andrés, Jacobo y Juan fueron llamados como discípulos. Siempre me ha llamado la atención que los cuatro estaban ocupados, no estaban ociosos, estaban trabajando. Y el Señor Jesús los llamó. Así que tenemos la aplicación del estudio. Se suele pensar que los discípulos de Jesús eran grandes hombres de fe desde que se unieron a Jesús. Pero la verdad es que tuvieron que crecer en la fe de igual modo que cualquier creyente. Al parecer, esta no fue la única vez que Jesús llamó a Pedro, Jacobo y Juan para que le siguieran, porque en Lucas 5 y en Juan capítulo 1 leemos o se lee de otras 2 veces. Tardó en que el llamado de Jesús y sus mensajes penetraran. Pero lo importante es esto. Aunque tenían mucho que crecer, le siguieron. Asimismo, nosotros que somos discípulos del mismo Señor Jesús, nunca debemos dejar de crecer al seguir a Jesús. Así que no esperemos a decir, quiero saber más de la palabra, quiero aprender a orar mejor o quiero aprender a dar una clase de escuela dominical para servirle. No, ser discípulo, el discipulado del Señor Jesucristo es continuo y nunca dejamos de crecer. Así que, mis amados hermanos, esta fue la parte 1 del ministerio inicial de Jesús en Galilea. A partir de aquí, esto va a ser cada vez más dinámico. Que Dios nos permita a través de su Espíritu Santo que aprendamos cada vez más y crezcamos cada vez más en la fe en el Señor Jesucristo. Que Dios les bendiga.